Bueno, veo que ya estamos la mayoría. Ah, perfecto. Mauricio me comentaba que quiere aprender a tomar decisiones o abrir posiciones interpretando las señales de mercado. Perfecto. Mira, Mauricio, ¿qué es lo que te voy a ayudar acá en este seminario? Es un poco que comprendas lo que es la interpretación de indicadores económicos. ¿Ok? Indicadores que puedes encontrar en cualquier calendario, ya sea una página de internet, en la cual, por ejemplo, puedas interpretar lo que corresponde, por ejemplo, un non-farm payroll, ¿ok? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Y cómo serían las posibles maniobras. Si es mayor a lo esperado, si es menor a lo esperado, cómo afecta al dólar, cómo afecta a los índices bursátiles. Y así vamos a pasar por ocho grupos. Pero bueno, para no adelantarme, vamos a dar inicio nuevamente. Les doy la bienvenida al seminario de cómo operar ante noticias económicas. Mi nombre es Pablo Moreno, soy ejecutivo de inversiones de XDirect. Y antes que todo, les recomiendo que cualquier duda que tengan con respecto a la exposición, a algún tema en específico, por favor los invito a que escriban a través del chat para ir solucionando todas las dudas que tengan con respecto al temario que vamos a estar pasando. ¿Ok? Demos inicio entonces, vamos viendo generalicemos un poco esta situación. ¿Ok? En el mercado nos enfrentamos a diferentes ítems, ¿ok? Desde donde podemos obtener diferentes señales de trade, ¿ok? En primer lugar, los precios de los activos están influenciados por diferentes agentes de mercado. En primer lugar, y el que vamos a colocar mayor énfasis en este seminario, son factores macroeconómicos. ¿Ok? Por ejemplo, un muy buen dato del PIB puede aumentar la cotización de la divisa del país debido a que permite un mayor crecimiento, por lo cual hay una mayor demanda de esa divisa. Al igual que el empleo, ¿ok? Puede realizar un efecto de riqueza, que lo vamos a ver más adelante, e incluso la inflación, que puede ser un costo por el dinero que nosotros mantenemos en nuestra posición. Por otro lado, el sentimiento de los agentes, tanto agentes de la ya industria bancaria, las mismas personas, los mismos mercados en sí, pueden entregar incertidumbre y volatilidad, ¿ok? A la variación del precio, del precio del activo, que es lo que nos va a estar moviendo perdón, dándonos las oportunidades de entrada al mercado, ¿ok? Por otro lado, tenemos los bancos centrales, en el cual, por ejemplo, la Fed, las últimas políticas monetarias, que ha intervenido a través de los QE3, del Twist, operación Twist, afectan directamente a la cotización de la moneda. Por otro lado, tenemos intervencionismo, por ejemplo, intervencionismo por parte de gobierno, en el cual las expropiaciones, aumento en los impuestos, prohibiciones de mercado. Recuerden, el año pasado teníamos prohibiciones de realizar ventas cortas en España, por ejemplo. ¿Okay? León me pregunta qué significa, por ejemplo, el QE3. ¿Qué son los QE? Los QE son programas de estímulo monetario, León, en el cual la Reserva Federal, por ejemplo, la operación TWIST, el QE3, van netamente dirigidos a compra de bonos de corto plazo, a bonos de corto plazo en Estados Unidos, ¿okay? Lo cual afecta directamente a la cotización del bono de más largo plazo, el cual intenta que su rentabilidad disminuya para que la tasa de interés del mercado también se mantenga a un nivel bastante bajo, en primer lugar para inyectar liquidez al mercado, ¿okay? Y segundo para impulsar la economía. El QE3, bueno, por las siglas netamente de Estados Unidos, pero los programas de estímulo monetario están
frecuentemente son instrumentos, o mejor dicho, son efectos son acciones mejor que toman los bancos centrales, ya sea la Fed de Estados Unidos, ahora último mismo el BOJ o el Banco Central de Japón, también está inyectando una gran gama de liquidez a través de la compra de bonos. Banco Central Europeo también realiza un tipo de programa que, también en el cual va ayudando a los bonos de los países de la periferia. Últimamente hemos estado escuchando que el Banco Central de China también está pronosticando una mayor inyección de liquidez al mercado, afectando directamente a la cotización de sus divisas. ¿Okay? Por otro lado, existen factores microeconómicos, como por ejemplo cuando está la temporada de resultados empresariales. ¿Okay? Podemos ver ahí que las empresas han aumentado sus utilidades con respecto a sus expectativas, lo cual podemos estar señalando que el consumo de esa economía está en aumento, o que se ha reducido bastante los costos por la introducción de una tecnología nueva. Los índices bursátiles también mantienen una escala constante de crecimiento, y por ejemplo, y que lo que se ve reflejado también en las acciones. Y por último, otro factor que quiero involucrar que afecta directamente a la variación del activo son los factores geopolíticos. Por ejemplo, las guerras. ¿Okay? En este caso, el conflicto de Siria da netamente un poco de incertidumbre, por eso, ojo que también cada uno de estos cuadros están entrelazados entre ellos, ya que, por ejemplo, el factor geopolítico de Siria aumenta la incertidumbre en el mercado, impactando netamente al factor de sentimiento del mercado, lo cual también puede afectar netamente a factores microeconómicos en corto plazo y factores macroeconómicos en más mediano plazo. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá lo que queremos llegar a cabo con respecto a las variaciones de los precios? Perfecto, de que nos preguntas, por favor, disculpen a los que llegan atrasados, no tengan duda en realizar cualquier consulta con respecto a los temas que están siendo abordados, ¿ok? No tengo ningún problema en detenerme, mejor dicho, un minuto más. ¿Qué es un indicador económico? Lo vamos a definir como una variable estadística que tiene una correlación con el comportamiento de la economía del mercado. O mejor dicho, nos puede indicar en qué ciclo económico del mercado nos encontramos. Ciclo económico podemos llamarlo como una expansión del mismo o una contracción. ¿Okay? Para este seminario vamos a utilizar indicadores netamente de Estados Unidos por dos razones. Uno, por la alta correlación que tiene con la economía actual, y otro, por la serie de tiempos que llevan, que en promedio son con 30 años. O sea, podemos tener una base de datos que nos permita realizar comparaciones entre datos actuales e históricos, y por ende poder realizar algunas estimaciones y o proyecciones. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes ya muchos habrán escuchado acerca del indicador ISM manufacturero. Les comento que este indicador tiene sus orígenes en los años 50, y su interpretación inmediata es que si su nivel está por sobre 50, nos va a indicar una fase de crecimiento o expansión de la economía. En cambio, si nos encontramos por debajo del nivel de 50 puntos, podríamos ya estar considerando un ciclo de desaceleración o recesión. ¿Okay? Fíjese que acá he tomado un gráfico en el cual las barras azules son el dato publicado. ¿Okay? Fíjense que la media está sobre 50. ¿Okay? Y la línea amarilla es el pronóstico, es un dato previo, es el dato que espera el mercado. Fíjense que si conocemos
un poco de historia económica, año 2009, año 2008, con la caída de Lehman Brothers, la crisis subprime, fíjese en la recesión netamente de Estados Unidos, ¿ok? El ISM manufacturero ya nos presentaba desde quizás desde agosto nos estaba dando una anticipación de una posible contracción de la economía, con lo cual se confirmó en el año 2009. ¿Okay? Pero fíjense que a partir de ahí, nuevamente se ha postulado sobre los 50, lo cual nos ha mostrado una, perdón, nos ha mostrado algunas señales de expansión o de crecimiento en la economía norteamericana. ¿Okay? En primer lugar, en segundo lugar, en este seminario vamos a ver un poco, vamos a destacar las diferencias entre cada uno de los indicadores, ya que en algunos casos un indicador puede ser una señal adelantada, en la cual nos entregue o nos anticipe aceleraciones o desaceleraciones del crecimiento en la economía de un sector. Por ejemplo, los permisos de construcción y las ventas de viviendas nuevas son indicadores adelantados. Por ejemplo, los datos de permiso de construcción, que lo vamos a ver más adelante, nos va a permitir, por ejemplo, la parte de las constructoras, cuánto han solicitado tanto a la municipalidad de Estados Unidos la futura construcción de vivienda, lo cual nos puede dar por ejemplo, un dato menor a lo esperado, podríamos encontrar una pequeña contracción del sector inmobiliario de Estados Unidos, y como lo vamos a ver más adelante, uno de los sectores más importantes en la economía norteamericana, dado el volumen de empleo que maneja, y por ende el impacto que tiene en, por ejemplo, los salarios, en la hora de trabajo, etcétera. Por ejemplo, hay también indicadores coincidentes en el cual nos entrega una información sobre la situación actual de la actividad económica. Por ejemplo, indicadores de consumo, como son el gasto personal y el ingreso personal. ¿Okay? Vamos a ver la diferencia más adelante. Indicadores retrasados, que nos confirman las proyecciones de mercado por otro índice y permiten identificar situaciones de aceleración o desaceleración con mayor precisión. Por ejemplo, uno de ellos son las peticiones de desempleo semanales. ¿Estamos claros hasta acá? Perfecto. Veo que no hay ningún. Para síntesis de seminario vamos a ver 8 variables, ¿ok? Pero mejor dicho, vamos a catalogar los distintos indicadores que vamos a estar viendo en 8 categorías. Uno, en la primera parte vamos a ver algunos de crecimiento económico, otros de precios, otros con respecto a empleo, demanda, oferta, en sexto lugar confianza, en séptimo lugar inmobiliario y octavo commodities. ¿Ok? La primera parte en el crecimiento económico, por ejemplo, muchos de ustedes han visto, o si han revisado algún calendario, que está la reunión de la Reserva Federal, o sea, FOMC. ¿Qué es la FOMC? Es la encargada en Estados Unidos del mercado abierto, o sea, que compra y vende valores del Tesoro de Estados Unidos. ¿Cuál es el fin principal de esto? Definir la política monetaria, atendiendo la estabilidad de precios y el crecimiento económico de la economía estadounidense, en el cual, como pueden ver un poco, se asimila mucho a lo que es el manejo por parte acá, si lo aterrizamos a Chile, de lo que es el Banco Central, el cual, por ejemplo, en Banco Central también su objetivo es la estabilidad de precios en un nivel de 3%, más o menos un rango de 1. ¿Okay?
Acá la Reserva Federal también, nosotros en el Banco Central es netamente un enfoque en la estabilidad de precios. En Estados Unidos es tanto la estabilidad de precios como también ahora es la tasa de desempleo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar atención? Por ejemplo, después de la reunión de la Reserva Federal, siempre viene una conferencia de prensa. ¿Ok? Fíjense que acá yo les puse un cuadro en el cual fueron las últimas conferencias de prensa hechas por la Reserva Federal, en la cual hay que tomar hay que tomar un poco de señales con respecto a esto, específicamente con la frase que comente el presidente. Por ejemplo, vamos a disminuir la compra de bonos de 85.000 millones mensuales a 65.000, dependiendo de la tasa de desempleo. Mucho ojo. O la, eh, el mantener una tasa de interés sin presión alcista no permitirá aumentar los programas de estímulo. La tasa de interés se mantendrá en 0,25%. Todas esas frases tienen que tenerlo bastante identificadas, ¿ok? Porque desde eso se va a desprender mucha información con respecto al accionar de la Reserva Federal y además con los pronósticos con respecto a la economía norteamericana, ¿ok? Fijémonos un poco cómo reacciona, por ejemplo, el oro. El oro, que está valorizado en dólares, después de la conferencia de prensa del FOMC. Por ejemplo, durante el 31 de julio, que fue la última reunión de esta entidad, el oro se movió 33 dólares en un rango diario. ¿Ok? Pero la segunda columna me indica que cuánto se movió el oro luego de los 30 minutos en que parte la conferencia de prensa. E incluso, por ejemplo, siempre son a las 2 de la tarde, hora Nueva York. Por ende, desde que empieza la conferencia de prensa hasta que se dan los 30, pasan los 30 minutos, el oro el 31 de julio se movió 26 dólares. O sea, corresponden al 77% de la variación del oro durante el día. ¿Ven el impacto que tiene una conferencia de prensa del FOMC? Por ejemplo, fijémonos el, el, el 20 de marzo del 2013, en el cual, bueno, la variación diaria del oro fue cerca de 14 dólares y luego la variación que experimentó este commodity durante los 30 minutos desde que empieza la conferencia de prensa aumentó, varió en 8,74 dólares, o sea, casi un 63%. ¿Queda claro la tabla? Entonces, ¿cómo nos puede afectar esta reunión? Por ejemplo, a la renta variable. Aquí vamos a llamar renta variable. Perdón, Armando, ¿me escuchas bien? Armando me comenta que se fue el audio. ¿Todos me escuchan correctamente? Perfecto, veo que no hay problemas con audio. Entonces, ¿cómo podemos, luego de la interpretación de esta conferencia de prensa, mucho ojo, mucho ojo con los comentarios, y cómo afecta a la renta variable en primer lugar, mucho ojo con los comentarios sobre un crecimiento estable de la economía y que se mantengan tasas de intereses
bajas, ya que ese escenario, perdón, es lo ideal para el impulso de las bolsas, ¿ok? Lo cual un inversionista podría estar en posiciones largas con respecto específicamente, mejor dicho, con índices bursátiles americanos. ¿Qué, qué pasa con la otra contraparte? Con las divisas, por ejemplo. En este caso, que estamos viendo netamente la economía norteamericana, las divisas van a estar enfocadas en el dólar americano. Por ejemplo, es todo lo contrario. Ya si hay comentarios de subida de tipos de interés, ¿ok? Efecto carry trade, podríamos ver un aumento en la cotización del dólar o además un fuerte, si se llama por fuertes crecimientos económicos debido a la mayor demanda de dinero dentro de la economía. Ya, bueno, después de las conferencias, 2 semanas después, 3 semanas después, perdón, se da la minuta de la Fed. O sea, lo que se habló entre los miembros de las distintas reservas de las reservas federales de Estados Unidos, en la cual se ven como les decía, se ve la situación de la economía, las previsiones y las opiniones de los distintos miembros. ¿Okay? Por ejemplo, es el mismo escenario, pero en este caso vamos a ver la variación del dólar yen en pips después de la minuta de la Fed. Por ejemplo, ah, la última minuta registrada para este seminario fue el 10 de julio del 2013, en el cual hubo una variación diaria de cerca de 1796 pips durante el día. Después de los 30 minutos, luego de publicada la minuta, el, el dólar yen se movió 1006 pips. O sea, representó el 56,01% de la variación diaria, la variación de los 30 minutos posteriores a la publicación de la minuta de la FONC. Y nuevamente, estamos leyendo desde la minuta comentarios de un crecimiento estable, con una inflación controlada, con tasas de interés en niveles mínimos y, y con un tipo de cambio literalmente bajo, es un escenario ideal para las bolsas, por lo cual muy bueno a través de posiciones impactaría de forma positiva a los índices bursátiles y nos buscaría, por ejemplo, a través de una posición larga en, en cualquier tipo de índice, específicamente índice norteamericano. En cambio, con respecto a las divisas, nuevamente el leer comentarios con respecto a aumentos en los tipos de interés o fuerte crecimiento económico sería muy buena señal de que apreciarían la divisa norteamericana. ¿Preguntas, dudas? Bueno, pasemos al otro punto que nos indica crecimiento económico, el PIB, el Producto Interno Bruto, el cual nos expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios que se generan en una economía dado un determinado periodo de tiempo. Es un valor trimestral, ¿ok? Y por lenguaje económico, 2 trimestres negativos implicarían una recesión en la economía. Mucho ojo con los componentes del PIB. Para este seminario lo vamos a separar en 4 partidas, en el cual la primera es el consumo, o sea, compra de bienes duraderos. Ya vamos a definir qué es un bien duradero. Y los no duraderos,
Por ejemplo, y en economías desarrolladas como la de Estados Unidos, incluso refleja más del 65% del PIB. Para adelantarnos, perdón, los bienes duraderos son aquellos que tienen una duración mayor a los 3 años. ¿Okay? Por otro lado, la inversión puede ser tomada como inversión personal, como empresarial. Y está netamente correlacionada con los ciclos económicos. Con un ciclo económico expansivo es mayor la inversión por parte de los inversionistas, tanto inversionistas individuales o jurídicos, como en ciclos de contracción la inversión es contraída. El gasto público realizado por el gobierno es un gasto sobre la administración del país que también mantiene la misma correlación a los ciclos económicos de Estados Unidos. Ojo, en Chile este tipo de gasto es anticíclico. Por ejemplo, desde el año 2001, en la definición del presupuesto va con respecto a uno, en el cual en momentos de crecimiento de la economía aumenta el ahorro por parte del gobierno y en épocas con mayor dificultad existe un mayor gasto por parte del gobierno. Y el sector exterior vamos a estar definiéndola con respecto a exportaciones más importaciones. Muchas veces anticíclico, en el cual es positivo en expansión y menor en recesión. Por ejemplo, aquí podríamos estar viendo un gráfico. Tenemos, por ejemplo, el movimiento del PIB, ¿ok? Con respecto a proyecciones para el 2013 y para el 2014. ¿Ok? Fíjense el 2009 cómo estuvimos en la parte contracíclica. Ya estamos incluso en los niveles medios, ¿ok? Ya estamos cerca del 2,5 de Estados Unidos y ya se está proyectando un mayor crecimiento para el 2014. ¿Cómo puede afectar, cómo puede afectar, cómo puede afectar el dato del PIB a la renta variable? Bueno, el inversor se beneficia ante un dato más alto del esperado por las expectativas, dado el mayor crecimiento económico y de empleo que refleja en primera instancia un mayor PIB. Por otro lado, las divisas también presentan un dato alcista, en este caso, por ejemplo, el dólar americano, por mayores expectativas de crecimiento, y el mercado puede empezar a descontar subidas de tasa de interés inflacionarias. ¿Queda claro? Ahora bien, pasemos a la segunda categoría, que son los precios, por ejemplo. El dato, uno de los primeros indicadores es el dato del índice de precio del consumidor, perdón, índice de precio de consumo o consumidor, el cual mide los cambios de precio en una canasta de bienes y servicios que son comprados por los consumidores. ¿Okay? Es el principal indicador de inflación dentro de la economía. Mucho ojo con eso. Ya nuevamente tenemos una comparación en torno a la variación del dólar yen en pips después de la publicación del IPC de Estados Unidos. ¿Okay? Por ejemplo, nuevamente en diario, el día que se publica el IPC, este activo se mueve cerca de 1200 pips diarios.
con respecto a los 30 minutos posteriores, a los 30 minutos posteriores de dado la publicación, se mueve cerca de 370 pips en esos 30 minutos. Por ende, equivale cerca al 30% del movimiento diario, el movimiento de estos 30 minutos. Como ya lo habíamos explicado. ¿Cómo afecta la renta variable? Si la inflación es alta, presiona subir las tasas de interés, lo cual podría disminuir también los efectos de inversión más adelante, dado la subida de tasa de interés, por ejemplo, por supuesto. En, por otro lado, eh, una deflación podría presionar a la baja de tasa de interés o incentivar la economía. Por ejemplo, lo que está sucediendo en estos momentos con la economía japonesa. ¿Okay? Por otro lado, la divisa, si la inflación es alta, claro, presiona subir la tasa de interés, lo cual hace disminuir la cotización de los índices bursátiles, ya que al ya estar asumiendo mayores tasas de interés, se ven menores perspectivas de inversión y crecimiento para las empresas, con lo cual ya estarían reduciendo su valorización en el momento, ¿okay? Por subida de tasa de interés. En cambio, las divisas, un mayor, un número, un número mayor a lo esperado, aumenta las expectativas de alza de tasa de interés, ¿ok? Lo cual existe la posibilidad de un efecto carry trade, ¿ok? Germán me pregunta qué significa la unidad de medida PIPS. Bueno, Germán, el PIPS es la variación mínima que experimenta el activo, la valorización del activo. ¿Ok? Si te das cuenta, dame un segundo, el yen japonés, contiene 3 decimales, ¿ok? Por ende, el movimiento que puede experimentar la última reunión fue, veámoslo al tiro, blanco, acá, vamos a ver este, es las 10, si no me equivoco son a las 10 de la mañana, son las 16 horas y 15 del 8, por ejemplo. Fíjate que aquí, esta es la variación que experimentó Mira, fíjate que aquí lo estamos viendo una variación de 4 horas. Si lo estamos viendo, la última variación, la vamos a buscar, era el 16. Fíjate la variación que experimenta luego de la hora de publicación. Vamos a bajar los 30 minutos. Fíjate la variación que experimenta el precio del dólar yen luego de la publicación del dato del IPC. ¿Ok? Esto es lo que te estoy mostrando en la tabla. Esta disminución de cerca de... Esta disminución de cerca de 600 pips en 30 minutos, estos son pips, ¿ok? De cerca de 60, en 30 minutos, el impacto que tiene inmediato de corto plazo la señal del IPC, ¿ok?
¿Te queda claro? ¿Ok? Y perfecto, ya vimos su efecto con respecto a la renta variable y renta de divisas. Eh, en segundo lugar, otro indicador que está en la categoría de los precios es el precio de producción industrial, IPP, el cual es una medida, es la media de precios pagados por una cesta de bienes y servicios del sector industrial mayorista. Bueno, una definición bastante detallada, pero ¿qué es lo que lo que quiere decir? Es el valor agregado que se va adquiriendo de un proceso formativo a otro. ¿Ok? Por ejemplo, el agricultor vende su trigo al molino, el cual añade un valor agregado a la producción de su trigo, luego el molinero vende su harina al panadero y esta, además del valor agregado que lleva la harina por producción, esos valores agregados, el aumento de esos precios es lo que quiere estar reflejando el precio del precio de producción industrial. Es un tanto adelantado del IPC, ya que estos aumentos en los valores agregados es netamente transportado o transferido al consumidor final. Aquí tenemos, por ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos en negro tenemos el IPC, ¿ok? El IPC de consumo, fíjense, que es la línea negra, en el otro tenemos los precios de producciones, en el cual se va adelantando a los aumentos en los precios con respecto al IPC. En, pa- para la Para las divisas no hay un efecto claro, no hay un efecto claro en el corto plazo. Sí, podríamos ver un dato mayor a lo esperado, nuevamente nos podría incluir el mismo efecto del IPC. ¿Okay? El mayor es costo de la divisa, por ende, posibles aumentos de la tasa de interés. Pero para la renta variable, el inversionista debería estar vigilando, ya que la subida del PPI pueden incrementar pueden reflejar incremento en el precio del producto, lo cual sería netamente presión inflacionaria, o en la reducción de márgenes que afectan a los beneficios empresariales, lo cual es muy bueno ya que aumenta la eficiencia y la eficacia de sus medidas productivas. Pa- Pasemos a la tercera categoría, lo que están referidos al empleo. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la creación de empleo no agrícola, o muy bien, como ya lo vieron el viernes pasado, el North Farm Payrolls, el cual muestra la creación o destrucción del empleo del total de personas que reciben un sueldo, ya sea part-time o indefinido. Se publica el viernes de cada mes, excepto si este es primero. ¿Comprenden? Ojo, este es el dato de mayor volatilidad que se genera en el mercado, que se genera en el mercado, ya que un mayor empleo significa mayor consumo y mayor PIB. Por ejemplo, el efecto, un dato mayor a lo esperado es muy positivo para los índices bursátiles, ya que eh, se proyecta como un incremento en las ventas y en márgenes de la compañía. Y por otro lado, sobre las divisas, un muy buen dato sería bastante positivo para el dólar por incremento de los flujos de divisa. Veamos los últimos datos de empleo no agrícola que los saqué desde... No, aquí me faltó el último, me faltó el de septiembre, pero fíjense,
aquí, dado este calendario, podemos obtener que estas son variaciones diarias del precio del oro, ¿ok? En el día de publicación del dato de empleo no agrícola. Por ejemplo, saqué los diferentes días de publicación y en promedio se mueve $32 el precio del oro durante el día. O cerca se mueve casi 3.200 pips. El día de publicación del dato de empleo no agrícola. Aquí nuevamente tenemos la tabla que hemos formado. Y por ejemplo, si la variación diaria fue de $32, lo que habíamos hecho, la variación que experimenta el oro luego de los 30 minutos eh, publicado el dato de empleo no agrícola es cerca de $20, lo cual representa cerca del 60% de la variación de, de, de la variación total del día. ¿Okay? Así es de volátil impactante sobre el precio del oro este dato de empleo no agrícola. ¿Dudas, consultas? Ahora, el dato de empleo nuevamente, encuesta de empleo privado, ADP. Si ustedes ya llevan un poco de mercado, se pueden observar que este se da unos días antes del Non-Farm Exchange, ¿ok? Y sale el primer miércoles del mes, en el cual se hace a través de un departamento privado que evidencia netamente empresas privadas. Muchas veces se toma como un proxy del North Farm, eh, pero últimamente ha existido una descorrelación entre estos dos activos, perdón, entre estos dos indicadores. Nuevamente, su efecto sobre el mercado, se espera que por parte de la renta variable, se espera que el dato sea mayor a lo esperado, aumenta las expectativas de consumo, al igual que el efecto que tenía en Non-Farm Payrolls, y mayor crecimiento. Por otra parte, las divisas también, con respecto a las divisas, también un dato bastante interesante mejor de hecho, más que interesante, mayor a lo esperado, permite una apreciación de la divisa. Fíjense acá que tenemos la variación entre el dato de empleo non-farm, que es el dato azul, y el dato que está pronosticando el ADP. Fíjense la descorrelación que existe. Bueno, últimamente ha existido una pequeña semejanza, pero no es para estar asegurando que esta congruencia seguirá el resto del tiempo. Por otro lado, en el empleo, tenemos las solicitudes semanales de desempleo que se dan todos los días jueves, el cual indica el número de personas que han solicitado beneficios sociales por primera vez. ¿Okay? Es un dato bastante volátil, ya que su cálculo se utiliza en pocas sesiones, por lo que es bastante estacional, o cualquier efecto estacional o de clima puede provocar fuertes variaciones en su cálculo. Como lo habíamos también, es un indicador más retrasado. Un dato, para que la economía americana cree empleos, este indicador debe tener una medida que no supere los 300.000 solicitudes semanales. Fíjense un poco, vamos a verlo acá este día jueves.
Fíjense, acá tenemos el empleo, es el próximo jueves a las 8:30 hora chilena, en el cual se espera un 332 solicitudes de desempleo, dado, fíjense, es un dato, casi 9.000 nuevas peticiones de desempleo con respecto a la semana anterior, lo cual, si ya hemos abarcado que el dato de empleo se espera que haya la bolsa de interés que el dato más, sea un dato, perdón, acá me equivoqué, que sea un dato menor a lo esperado, o mucho ojo con este punto, porque así podríamos ver que existe un mayor empleo dentro de la economía. ¿Ok? Si se fijan bien, podríamos ver que en este sentido, si se mantiene esta tendencia en el cual el empleo sale muy similar a lo que se está esperando por el mercado, podría un poco hacer caer a las bolsas el día jueves, luego de la petición netamente por el aumento de las peticiones. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? Perfecto, avanzamos a la cuarta categoría, en la cual es por parte de la demanda. ¿Qué indicador nos puede, nos relaciona con respecto a la demanda? Netamente son las ventas minoristas. Esta es una medida agregada para cuantificar todas las ventas, tanto de bienes duraderos como de bienes no duraderos, producidas en un mes anterior. ¿Ok? Se publica la segunda semana del mes. Ojo, el consumo representa actualmente cerca del 75% del PIB americano, y dentro de estas, las ventas minoristas son un 50%. Así que es un dato bastante importante con respecto a la relación con respecto eh, al crecimiento de la economía norteamericana. Refleja la situación o estado de confianza del sector minorista directamente relacionada con el empleo. A mayor empleo, mayor consumo; a mayor consumo, mayores ventas. El ciclo. Fíjense, acá tenemos un gráfico en el cual proyectamos, por ejemplo, las ventas minoristas en negro, y así también, además, seguimos el dato del PIB. Fíjense cómo va correlacionado con respecto a su evolución. Fíjense en cómo las ventas minoristas anticiparon esta caída brusca del PIB en Estados Unidos. ¿Okay? Y cómo el aumento netamente ayudó a corregir esta caída principal. Efecto en renta variable, bueno, el mercado nuevamente espera que sea mayor a lo esperado, dado hay que puede haber mayor consumo, mayores utilidades por parte de las empresas, y por ende mayor confianza en respecto a mayor empleabilidad. Por parte de las divisas, netamente también es para que un dólar americano se vea apreciado, es necesario una venta minorista mayor de lo esperado, debido a que la demanda de esta aumentaría ante esta situación. Por otro lado, tenemos, en otro lado de la demanda, tenemos los ingresos y gastos de las personas. ¿Ok? Los ingresos personales están formados por todo tipo de ingresos, excluyendo ganancias de capital, y por otro lado, los gastos personales se refieren a todos los gastos en bienes y servicios, excluidos los pagos hipotecarios. Los ingresos, por un lado, determinan la capacidad futura del gasto y ahorro de las personas. El gasto, en cambio, indica la confianza del consumidor en la economía.
un dato mayor a lo esperado tiene influencia directa sobre los índices bursátiles, especialmente el S&P, y en el sector inmobiliario, ya que el dato se liga a menor ahorro y mayor consumo, lo cual se presume, pues, se puede estimar como un efecto riqueza. ¿Ok? Fíjense acá, fíjense acá cómo la proyección de la del gasto de los consumidores norteamericanos va netamente relacionado, bueno, acá lo hice con el Dow Jones, con con respecto a la tendencia de este índice bursátil. ¿Okay? Fíjense netamente cuando existió una tendencia con pendiente creciente, el Dow Jones perfectamente tuvo una tendencia alcista, y cuando ya estuvo una pequeña corrección de esta tendencia, el índice, bueno, aparte de de la crisis en sí, también se ve netamente afectado el gasto personal. El último tema que que vamos a ver en este seminario y que puede estar netamente relacionado con la demanda es la balanza comercial, la cual está compuesta por exportaciones e importaciones que produce un país. Cuando las exportaciones son mayores se genera un superávit, cuando las importaciones son mayores se genera un déficit. ¿Okay? Los efectos inmediatos en la renta variable, eh, los inversionistas siempre quieren un déficit comercial que esté por debajo de la expectativa, ya que incrementa el PIB. En cambio, el mejor dato, o sea, netamente un menor déficit, un déficit comercial menor a lo esperado, también es alcista para el dólar americano, dado las mayores expectativas de crecimiento económico en Estados Unidos. Por ejemplo, para ir adelantando un poco, ¿cómo varía el euro dólar ante la noticia de la balanza comercial de Estados Unidos? La variación diaria nuevamente son 1123, 1127 pips, ¿ok? De de este cruce. Los 30 minutos posteriores a la publicación de la balanza comercial son 512 pips, por lo cual podríamos ver que existe la variación posterior a la publicación explica el 44% de la variación diaria. Así que es muy importante que tengan conciencia de la balanza comercial. Por otro lado, en quinto lugar está la oferta, y aquí podemos ver la producción industrial. El dato de producción industrial, el cual cubre la producción mensual en manufacturas, minas, electricidad y gas en el país. Este sector, junto al de construcción, contabilizan la parte más importante de la producción en un ciclo económico. ¿Okay? Los efectos en la renta variable, un dato más alto del esperado es muy bueno para las bolsas, ya que nos puede proyectar un mayor crecimiento económico. Para las divisas es de la misma forma, un dato mayor esperado es alcista para el dólar americano por mayores perspectivas de crecimiento. Acá tenemos, por ejemplo, la segunda parte son los pedidos de bienes duraderos. Aquí, los cuales reflejan las órdenes que realiza el sector manufacturero, considerándose un indicador adelantado de la actividad industrial, del indicador que acabamos de ver. ¿Okay? Y como habíamos ya anticipado, los bienes duraderos son aquellos que tienen una vida superior a los 3 años. Fíjense cómo las nuevas órdenes, por ejemplo, que van rojo, anticipan el dato de producción industrial con respecto a la economía. ¿Ok? Aquí podríamos tener, fíjense cómo este aumento ya adelanta a la última corrección que hizo de previo crisis.
¿Ok? El, uno de los indicadores más importantes con respecto a la oferta es el indicador de IS manufacturero. Ya vimos ya un poco qué es lo que quería significar en los niveles sobre o bajo los 50 puntos. ¿Ok? Involuc es un indicador bastante adelantado eh, sobre el sector manufacturero de la economía americana y abarca cerca de 21 industrias del sector manufacturero de los 50 estados. ¿Ok? Los efectos que tiene sobre la renta variable es lo mismo que han tenido todos los indicadores de oferta. Se prefiere un dato mayor a los 50 puntos, dado que nos entrega una mayor estimación del crecimiento del mercado. Y la divisa, además, también he esperado un dato mayor al esperado por mayores expectativas de crecimiento económico. Fíjese un poco cómo acá tengo una variación de cómo se mueve el SIP, por ejemplo, ante la variación, ante la publicación del ISM manufacturero. Fíjense que en promedio el SIP se mueve cerca de 196 pips durante las últimas 6 publicaciones de este indicador. Y los 30 minutos posteriores a esta publicación se mueve cerca de 63 pips, lo cual podría reflejar y explicar cerca del 35% de la variación diaria los 30 minutos posteriores a su publicación. Perdón por tanta tos y tanta interrupción. ¿Okay? En sexto lugar, vamos, la sexta categoría es nivel de confianza, lo que estamos hablando acerca de los consumidores. Y para esto utilizaremos el índice de confianza de la Universidad de Michigan, uno de los indicadores más antiguos que tiene presente Estados Unidos, data de 1942 y nos habla de expectativas de consumo y de la situación actual de la economía. Su seguimiento es bastante complejo dado el origen de este indicador, que es una encuesta. ¿Okay? Entonces está susceptible eh, a cualquier error estadístico o de construcción de una encuesta. ¿Okay? Fíjense un poco cómo está correlacionado o cómo se va variando, por ejemplo, las ventas de retail, venta minorista, con respecto al sentimiento del consumidor. No se presenta muy claro, pero fíjense que con tendencias bajistas de sentimiento del consumidor, las ventas minoristas también recaen. Y ante cualquier variación del sentimiento del consumidor, también presenta un posible eh, impacto sobre las ventas. Bueno, el sector inmobiliario, ya vimos el segundo gran grupo eh, con respecto a la economía norteamericana, en este específico inmobiliario, es ese sector inmobiliario. Y aquí existen 3 indicadores bastante importantes. Un paréntesis, porque está importante este sector como introducción, por el número de empleados que maneja, ¿okay? En porcentaje de la economía, el ciclo que los agentes que interfieren o participan en este sector, por ejemplo, está el consumidor, está el productor y también incluso está la banca, dado el sistema de créditos que permiten al consumidor adquirir el bien final producido por, en este caso, el constructor. Entonces es bastante relevante tenerlo en consideración y cómo se va manejando. Por ejemplo, los permisos de construcción hacen referencia a la salud del mercado inmobiliario y se considera un indicador adelantado. Nos indican las solicitudes realizadas por los constructores para el inicio de proyectos de obras residenciales. Como les decía, la importancia radica en la cantidad de empleos indirectos que genera, empezando por la creación de empleo, recaudación impositiva, demanda de bienes duraderos.
y además de ser un indicador de confianza de los consumidores respecto a su situación laboral. La renta variable, los inversores quieren que la referencia supere las expectativas de los analistas, ya que implica un mayor crecimiento, y las divisas un mejor dato, y para las divisas un mejor dato del esperado es alcista para el dólar americano, nuevamente por mayor expectativa de crecimiento. El dato de creación de nuevas viviendas mide el número de viviendas nuevas donde existe el compromiso de venta durante el mes en curso. ¿Ok? Fíjense un poco cómo la variación en pips ahora del Dow Jones ante el dato de ventas de viviendas nuevas. Por ejemplo, en promedio, el Dow Jones en los días de publicación de este indicador se mueve 171 pips, del cual los datos, los pips que se mueven los 30 minutos posteriores a la publicación de este indicador son 60, lo cual refleja que el 40% de la variación diaria del Dow Jones se ve reflejada por los 30 minutos posteriores a la publicación del dato de viviendas nuevas. Y el dato de ventas pendientes mide las ventas de segunda mano cuyo contrato se ha firmado pero no se ha escriturado, perdón, por lo que, por lo que, por lo que es un indicador más retardado. ¿Ok? La gracia que tiene este indicador es que abarca mucho más casas, ¿ok? Con respecto a los datos anteriores, y además es uno de los objetivos principales de la Fed en estos momentos, ya que esta última ha querido potenciar y recuperar este sector dado, la importancia que tiene con respecto a al tema de empleo y específicamente para el manejo de las para el sistema de crédito de Estados Unidos. El efecto, bueno, nuevamente los inversionistas esperan que sea mayor a lo esperado, ¿okay? Porque implica un mayor crecimiento económico, eh, recuperación de sectores tanto inmobiliarios, sector financiero y empresas dedicadas al rubro, por ejemplo, Home Depot. En cambio, las divisas también se espera que sea mayor a lo esperado, dado que entrega una tendencia alcista del dólar americano, dado mayores expectativas de crecimiento. Y por último, vamos a ver un dato que es con respecto a los commodities, que es con respecto a las reservas semanales de crudo, que entrega la EIA. Ahí les dejo la página para que vayan viéndola todos los miércoles. Por ejemplo, todos los miércoles a las 10:30. Acá está relacionado, por ejemplo, el cual nos entrega una pista del consumo esperado de uno de los principales commodities del mundo, ya que afecta a los diferentes activos financieros. Un indicador adelantado. ¿Ok? Eh, la influencia de este commodity en la economía es enorme, ya que, por ejemplo, para los ciudadanos, un incremento en los precios del petróleo deriva netamente en como un tipo de impuesto, ¿ok? Hay una menor renta disponible, a las empresas se le encarecen sus inputs, por ejemplo, las compañías aéreas, y bueno, lo que siempre se ha beneficiado con esto son los gobiernos a través de los mismos impuestos que han, que han que reportan desde tanto desde las personas como desde las empresas. Y el problema de inflación cuando su aumento es excesivo. Por ejemplo, aquí les puse la misma explicación, pero dado lo último, bueno, fue hace ya un par de semanas atrás, en el cual vemos la fecha, la variación diaria, por ejemplo, del precio del petróleo en pips,
¿Ok? Por ejemplo, el 10 de julio la variación diaria fueron 246 pips, lo que se movió la variación del precio. Los 30 minutos posteriores a la publicación fueron 61, por ende, en la publicación, los 30 minutos responden al 25% de la variación diaria. ¿Ok? Fíjense, el 14 de agosto, la variación que experimentó luego los 30 minutos publicados representó cerca del 74% de la variación diaria. Bueno, eso es lo que tenemos con respecto a los indicadores. Me gustaría saber sus impresiones, dudas, consultas que tengan con respecto a esto. Germán, ¿alguna duda? Andrés, Armando. A ver, mira, lo, lo que veo algunos sitios web para ver, dame un segundo. Los sitios web que yo utilizo para ir viendo el calendario son, en primer lugar, voy a Investing, FXT y Bloomberg. Bueno, ya hemos visto Forex, investing.com. Te recomiendo que antepongas la es.noticias, calendario económico, Forex también calendario económico y Bloomberg. Económico. Allí vas a encontrar ¿por qué me gusta Investing? Porque también puedes ir personalizando con mayores, al filtrar, puedes colocar mayor cantidad de países y puedes incluir a Chile. Y puedes estar atento a los datos, por ejemplo, de IMASEC, a los datos de producción industrial, a los datos de inflación, a los datos de ventas minoristas. ¿Ok? Tanto Investing como FXT te entregan esas dos variables y Forex y Bloomberg te van a entregar netamente datos em, de las mayores países desarrollados, de los países desarrollados. ¿Ok? ¿Dudas con respecto al seminario? Bueno, llegamos hasta acá, espero que les haya servido bastante, que les haya aclarado las dudas que tengan con respecto a lo que están leyendo. Mucho ojo, fíjense que es lo que tenemos. Dado que solamente vimos con respecto a Estados Unidos, esto ustedes lo pueden extrapolar a los distintos países. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos para mañana? Ya tenemos, por ejemplo, el dato de petróleo. Tenemos también, por ejemplo, el jueves tenemos la petición de desempleo, tenemos el PPI, aquí ustedes pueden colocarlo nuevamente a hacer un dato, por ejemplo, aquí pueden repasar nuevamente la definición, ¿ok? Por ejemplo, si aumentamos acá, hoy día tenemos tasa de inflación doméstica en Japón, tenemos índice de precio del consumidor mañana en Europa, específicamente en Alemania, así que ya Armando, Germán, no, tranquilos, que yo les mando la presentación. Eh, Pídanla a office.xdirect.cl y yo les mando de inmediato la presentación para que la tengan en su poder.
¿Ok? Bueno, ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes, dar presente este seminario. Espero que les... ah, confírmame que llegó el mail a donde deben solicitar la presentación. Ok, así que bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda, no duden en contactarme o contacten a su ejecutivo. Aquí estamos para ayudarles y espero verlo en un próximo seminario y sobre todo espero que les haya servido para interpretar y mejorar un poquito cada vez más el sistema de trading que contiene. ¿Ok? Por mi parte me despido, que tengan una muy buena tarde y nos vemos en un próximo seminario. Adiós.